En este vídeo se presenta la solución del problema 65 del tema 3 de la asignatura Redes de Comunicaciones. Tenemos un sistema de análisis con dos procesadores y capacidad para mantener dos peticiones en espera. La tasa de llegadas es lambda análisis por segundo y el tiempo de procesado es 1 partido por mu. Se pide modelar el sistema con una cadena Markov y establecer las probabilidades de pérdida y espera. Además, tenemos que calcular el tiempo medio de espera y el tiempo medio en el procesador. Posteriormente, el enunciado plantea una modificación del sistema de manera que las aplicaciones que estén esperando puedan descartarse, para lo cual se utiliza un temporizador exponencial negativo de media 1 partido por gamma. Si el temporizador llegara a expirar antes de que la aplicación pasara al estado de procesado, la aplicación sería descartada. En este caso se nos vuelve a pedir que modelemos la cadena de Markov con esta modificación en el sistema. El sistema original cuenta con 5 estados, que son los que tenéis en la parte inferior de la pantalla. El estado 0 tenemos el sistema en reposo, no hay ningún análisis. En el sistema 1, en el estado 1 tendríamos un análisis en procesado y 0 en espera. En el 2 tendríamos dos análisis procesándose y 0 esperando. En el 3, 2 procesándose y 1 esperando. Y en el 4, 2 procesándose y 2 en el buffer de espera. La tasa de nacimiento, la tasa de llegadas es constante igual a lambda y por lo tanto la tasa de transición de un estado al siguiente es siempre lambda para todos los estados, evidentemente hasta el 4 porque ya no tendríamos capacidad para aceptar más llamadas en ese estado 4. En cuanto a la tasa de muerte, vemos que es mu para la que va del 1 al 0 y a partir del estado 2 es 2 mu. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un sistema con dos procesadores y por lo tanto a partir del estado 2 tenemos dos aplicaciones que se están ejecutando en paralelo. Para pasar de un estado al anterior tiene que acabar una de ellas, que será la que dure menos, y ya sabemos que la menor de dos variables aleatorias exponenciales negativas es otra variable aleatoria exponencial negativa cuya tasa es la suma de las tasas. Por eso la tasa de transición de un estado al anterior siempre es igual a 2 mu a partir del estado 2. Para poder establecer las probabilidades de pérdida y de espera, vamos a calcular inicialmente las probabilidades de estar en cada uno de los estados. Para ello, hacemos un balance de flujos alrededor de los diferentes estados de nuestro sistema, en primer lugar entre el estado 0 y el estado 1, con lo que podemos calcular o podemos establecer cuánto es la probabilidad de estar en el estado 1 en función de la probabilidad de estar en el estado 0. Vemos que a partir de ahora utilizaremos la letra A mayúscula para referirnos al tráfico ofrecido al sistema, es decir, al cociente entre lambda y mu. Si hacemos ese balance de flujos entre el estado 1 y el estado 2, podemos determinar la probabilidad de estado 2 en función de la probabilidad de estar en el estado 0. Si repetimos el proceso entre el estado 2 y el estado 3, somos capaces de establecer cuál es la relación entre la probabilidad de estar en el estado 3 y la probabilidad de estar en el estado 0, y finalmente, si hacemos ese corte un estado más a la derecha, podemos finalmente expresar la probabilidad del estado 4 en función de la probabilidad de estar en el estado 0. Como veis en la pantalla, ya tenemos las probabilidades de los 5 estados en función de la probabilidad de estar en el estado 0. Por lo tanto, podemos añadir el requisito adicional que la suma de las probabilidades de todos los estados tiene que ser igual a la unidad. Poniendo todas las expresiones que hemos visto en la pantalla anterior, somos capaces de calcular el valor de la probabilidad de estar en el estado 0, que sería la fracción que tenéis en la parte central de la pantalla. 1 partido de 1 más a cuadrado medios, más a cubo cuartos, más a la cuarta partido de 8. A todo ese polinomio en a que tenemos en el denominador le vamos a llamar con la letra delta mayúscula y por lo tanto la probabilidad de estar en el estado 0 sería 1 partido por delta. A partir de esa probabilidad de estar en el estado 0 podemos calcular las probabilidades de estar en el resto de los estados del sistema. Ya con esas probabilidades calculadas podemos establecer las probabilidades de pérdida y de espera. En primer lugar, la probabilidad de pérdida coincide con la probabilidad de que el sistema se encuentre en un estado en el que no se pueden aceptar más llamadas. En este caso es el estado 4 y por lo tanto la probabilidad de pérdida coincide con la probabilidad de estar en el estado 4, es decir, a la cuarta partido de 8 delta. En cuanto a la probabilidad de espera, tenemos que intentar identificar aquellos estados en los cuales la llegada de una aplicación haría que esa aplicación esperara. En este caso, esos estados son el 2 y el 3. Por lo tanto, la probabilidad de esperar sería la probabilidad de estar precisamente en los estados 2 y 3 y por lo tanto la vamos a calcular como la suma de las probabilidades de estos dos estados, P2 más P3, obteniendo el resultado que tenéis en la parte inferior de la pantalla, a al cuadrado más a al cubo partido por 2, todo ello dividido entre 2 delta.
En el siguiente apartado se nos pide que calculemos el tiempo medio de espera, para lo cual tenemos que aplicar la relación de Little. Como tenemos un sistema de pérdida, la tasa no es constante y para aplicar la relación de Little tendremos que encontrar la tasa promedio en el sistema. La relación de Little nos dice que el tiempo medio de espera es el número medio de unidades esperando partido de la tasa promedio. El número medio de unidades esperando lo calculamos a partir de las probabilidades de estado y del número de aplicaciones en espera en cada uno de los estados del sistema. En el 0 no tenemos ninguna, en el 1 no tenemos ninguna, en el 2 tampoco tenemos ninguna aplicación esperando, en el 3 tendríamos una aplicación esperando y en el 2 tenemos dos aplicaciones esperando. Por lo tanto, el número medio de unidades en espera sería 1 por P3 más 2 por P4, tal y como veis en el numerador de la expresión que tenéis en el medio de la pantalla. La tasa promedio sería el producto de lambda por P0 más P1 más P2 más P3. En el P4 no tenemos lambda y por lo tanto no lo tenemos que contar. La expresión que nos queda es la que tenéis en la pantalla y tras hacer unos breves cálculos matemáticos llegamos a la expresión final, que sería 1 partido por mu por un cociente. En el numerador tendríamos a cubo más a cuarta y en el denominador 4 más 4a más 2 al cuadrado más a la cubo. El tiempo medio en el procesado lo podemos calcular también aplicando la relación de Little. Calculamos el número medio de unidades en el procesador. En el estado 0 no tendríamos ninguna, en el estado 1 tendríamos una y en el 2, el 3 y el 4 tendríamos dos aplicaciones en el procesador. Por lo tanto, el número medio de unidades en el procesador sería P1 más 2P2 más 2P3 más 2 por P4. Y la tasa promedio la calculamos igual que calculábamos en el cálculo anterior. Vemos que cuando operamos con esa expresión, el resultado al que llegamos es 1 partido por mu, lo cual es lógico, porque nos están preguntando cuál es el tiempo medio de permanencia en el procesador, y sabemos que ese tiempo tiene que coincidir con el tiempo de procesado, que es un dato del enunciado. Evidentemente no habría hecho falta hacer el cálculo a partir de la relación de Little, y podríamos haber dicho directamente que el tiempo medio de estancia en el procesador coincide con 1 partido por mu, es decir, el tiempo medio de servicio. En el caso de la reconfiguración que nos plantean en el último apartado del problema, lo que vemos es que el cambio que se produce es que en el estado 3, para pasar al estado 2, hay que añadir a la tasa que teníamos originalmente de 2 mu una tasa gamma, ya que en ese momento tenemos otra posibilidad de que una de las llamadas que están en el sistema, en este caso la que está esperando, abandone el sistema, que sería si el temporizador exponencial negativo de tasa 1, de media 1 partido por gamma expirara. Tendríamos por tanto tres variables aleatorias exponenciales negativas que están corriendo que son independientes entre sí, y para pasar del 3 al 2 tiene que acabar una de las tres, la que dure menos. Lo que hacemos es lo habitual: encontrar la menor de esas tres variables aleatorias exponenciales negativas, que sabemos que es otra variable aleatoria exponencial negativa cuya tasa es la suma de las tasas. Por lo tanto, la tasa de transición del 3 al 2 sería 2 mu más gamma. Siguiendo el mismo razonamiento, en el estado 4 añadimos el temporizador de la otra aplicación que está esperando y por lo tanto tendríamos la tasa 2 mu, que se corresponde con las dos aplicaciones que se están procesando en ese momento, más la tasa 2 gamma, que se corresponde con la tasa de las dos aplicaciones que están en espera, y las dos tienen un temporizador de media 1 partido por gamma, que en caso de expirar la aplicación sería rechazada. Esos son los dos cambios que tenemos que plantear en el modelo para responder a la última de las preguntas del enunciado.